Buenas noches. Estamos en una grabación para el curso Psicología Política del grupo número 215 por parte de los estudiantes Andrés Felipe Uribe Pulgarín, que soy yo, Paula Andrea Urbano, Viviana Marcela Gamboa Aguilar y Geraldine Pino. Comenzamos por ¿qué se entiende por psicología política? Bueno, ¿qué se entiende? Entendemos que la psicología política es una disciplina científica que deriva de la psicología. Esta se encarga de estudiar el comportamiento político y cómo los factores biológicos, ambientales, psicológicos, sociales influyen en la conducta o proceder político de un individuo o una comunidad. Gracias, compañera. Al siguiente punto, ¿cuál es el objetivo de estudio de la psicología política? Bueno, como muy bien sabemos, buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Urbano. La psicología política busca comprender de alguna manera a la sociedad y al comportamiento de este frente a los demás. Entonces, en ese caso, la psicología política estudia y entiende lo que tiene que ver con los comportamientos políticos. Pues como muy bien sabemos, en la antigüedad se veían muchos horrores, por decirlo de alguna manera, con ese tema. Entonces, muy bien, estudiamos desde las creencias hasta el sentido común que poseen las personas, siendo cosas y pensamientos que inciden dentro de la política de una forma u otra del propio país. Gracias, compañera. Temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. Bien, según lo que investigamos, dice que para Brusinho 2009 y para Garzón 2008, las principales líneas de investigación de la psicología política son el comportamiento de los individuos en la sociedad, los movimientos políticos, el líder político como dirigente, la personalidad y cómo maneja su liderazgo, la relación entre los grupos políticos, si estos tienen confrontaciones, si hay discriminación, si hay conflicto entre ellos, y el análisis de procesos políticos individuales y colectivos. También estudia el nacionalismo, o sea, la diversidad cultural dentro de los grupos. Gracias, compañera. Siguiendo con ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Hola, buenas noches. Mi nombre es Geraldine Pino García. Y bueno, primero que todo es importante comprender que la psicología política, la social y la comunitaria se complementan de tal manera que desde la psicología política podemos hablar de sociedad, comunidades, y desde allí se parten factores como derechos sociales, políticos, humanos, estas actuando desde, para y con la comunidad, a la vez se relacionan con acciones políticas. La psicología política apoya procesos comunitarios de manera que la sociedad encuentre un respaldo en todos los procesos políticos, como lo decíamos anteriormente, y que se den las previas informaciones que necesita la comunidad para velar por sí mismo, de manera que puedan entender de su participación ciudadana también. La transformación social entra como una tarea comunitaria y política desde un objetivo central. Bueno, ya cuando hablamos de fortalecimiento, en este caso de los procesos comunitarios, es de que la comunidad debe buscar promover un cambio respecto a algunas circunstancias que se estén presentando y les esté afectando, ¿sí? Entonces, actuando de manera consciente, empoderada, crítica y comprometida también. Bueno, es importante cerrar aquí ya que la comunidad logre y desarrolle la conciencia de la política y de la participación ciudadana. Gracias. Gracias, compañera. Y por último, psicología política, o cómo podría servir la psicología política como un instrumento en la construcción del tejido social colombiano. Bueno, primero a lo referente al tejido social podríamos tomarlo como los grupos que vienen a conformar la sociedad.
como por ejemplo la familia, las instituciones educativas, entre otras varias cosas. Todos estos grupos tienen que ver con la propia política, debido a que según la misma política estos pueden conformarse de una manera u otra, o estos mismos pueden llegar a tener cierta influencia en dicha política. ¿A qué me refiero con esto? Que desde lo más pequeño hasta lo más grande puede tener repercusiones en lo que es la política en sí y el control de todo el país. Y bueno, tomando en cuenta esto, lo que se leyó o lo que dice el profesor José Manuel Saucedo en la entrevista hecha en el 2014, es que los colombianos, o bueno, los latinoamericanos en general, debemos asumir un sistema democrático real. ¿A qué se refería con esto? A un sistema en donde no solo nos centremos en nuestros derechos, sino en nuestros deberes, en que debemos cumplir para poder obtener, en que debemos actuar de manera consciente y ayudarnos los unos a los otros, dejando de lado lo que sería la facilitación en un grupo, para que todos nosotros nos ayudemos, cambiemos y podamos mitigar, entre otras cosas, la violencia y toda la injusticia que se da. La psicología política llega a apoyar esto. En Latinoamérica, la psicología política se basa principalmente en la búsqueda de equidad, de justicia y de igualdad entre todos, lo cual podría ayudar bastante precisamente a la construcción del mismo tejido social colombiano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.